Hola, ¿qué tal? Hoy estaremos iniciando el curso de física a nivel preuniversitario para la Academia Ciencias Guaylinas. Antes de comenzar con el tema principal de este curso, tenemos que entender el concepto de lo que es la física. Básicamente, la física es la ciencia de la naturaleza que se encarga del estudio de los fenómenos físicos que ocurren en nuestro entorno. El fenómeno físico es el cambio que se produce en nuestro entorno, donde la sustancia que interviene no cambia su composición molecular. Aquel fenómeno que ocurra a nuestro alrededor que no tenga ningún cambio a nivel molecular, ese será un fenómeno físico. Por ejemplo, vamos a ver ahora la caída de un cuerpo. Todos sabemos que cuando cae un cuerpo está ocurriendo un fenómeno. Como sabemos, el objeto que cae solamente está experimentando movimiento, pero cambios a nivel molecular no va a tener. Otro ejemplo sería el encendido de un foco. Nosotros vemos, si bien es cierto, que un foco, al conectar o al presionar el botón para que la corriente se cierre y así pueda prender o encenderse un foco, básicamente eso es un fenómeno físico, porque a nivel molecular no ha habido cambios en ningún componente que esté interactuando en este fenómeno. Una nota muy importante también aquí es que en los fenómenos donde las sustancias que intervienen cambian su composición molecular, esos ya no serán fenómenos físicos, sino les llamaremos fenómenos químicos. Entonces, teniendo claro estos conceptos, ahora sí podemos comenzar con el tema principal, que se refiere a análisis dimensional. Entonces, ¿qué cosa es el análisis dimensional? El análisis dimensional nos dice que es el procedimiento que permite comprobar si una ecuación de la física es dimensionalmente homogénea. Para entender bien entonces este concepto, lo que vamos a hacer es analizar o entender ciertos conceptos. Por ejemplo, la cantidad física. Es todo aquello susceptible a ser medido y asignarle un valor. Por ejemplo, vamos a ver la masa, el tiempo, porque se puede medir, la masa también se puede medir, la velocidad también se puede medir, y también, bueno, hay un montón de cantidades físicas como la aceleración, por ejemplo, la temperatura también son medidas, ¿no? A todo aquello que podemos asignarle un valor, a eso se le llamará cantidad física. Entonces vamos a ver la clasificación de cantidad física, ya sea por su naturaleza o por su origen. En este caso nos vamos a centrar por su naturaleza. Entonces, por su naturaleza se clasificarán en dos, que serán las cantidades escalares, que son aquellas que para estar bien definidas solo necesitan un número y una unidad. Por ejemplo, miren, el ejemplo sería el tiempo, ¿no? Solamente necesitamos el número, por ejemplo 5, y la unidad que sería segundos, por ejemplo. 5 segundos ya define el tiempo. Otro, por ejemplo, sería la temperatura, ¿no? La temperatura, por ejemplo, solamente necesitamos el número, por ejemplo 20, y la unidad sería grados centígrados. Entonces, solamente con esos dos valores ya tendríamos una cantidad escalar. Y la masa, que estamos hablando de kilogramos, por ejemplo, tendríamos un número, por ejemplo 60, y la unidad que sería kilogramos, 60 kilogramos, y con esos dos datos ya estamos definiendo la masa. Otro sería el volumen, ¿no? El volumen, por ejemplo, de un cubo, ¿no? Tendríamos las tres dimensiones, y solamente teniendo esas tres dimensiones podemos hallar el volumen de la figura de un cubo. Entonces, espero que haya quedado claro este concepto y nos vamos a la segunda, que sería cantidades vectoriales. Para definir las cantidades vectoriales nos dice que son aquellas que para estar bien definidas necesita un número, una unidad y una dirección. Ahora necesitamos tres variables para definir una cantidad vectorial. Por ejemplo, para que quede más claro este concepto, vamos a ver la velocidad, la fuerza y la aceleración. En el caso de la velocidad, necesitamos tanto un número como la unidad y como la dirección. Por ejemplo, 5, que es el número, kilómetros por segundo, que sería la unidad, y la dirección, ¿no? Hacia un sentido, hacia la derecha o hacia la izquierda, y con esos tres datos vamos a definir la velocidad. La fuerza es muy parecida. Por ejemplo, la fuerza se mide en Newton. 5 Newton, ¿no? Hacia una dirección, ya sea en este ejemplo que se va a la derecha, ¿no? Se va hacia la derecha, pero también la fuerza podría estar hacia la izquierda. Entonces, con estas tres variables nosotros definimos la fuerza. Y lo mismo sucederá con la aceleración, ¿no? Cuando un objeto va acelerando, va aumentando su velocidad, quiere decir que el cuerpo está acelerando.
Y si está acelerando, sí o sí se necesita de un valor, se necesita de la unidad y además se necesita de la dirección, porque la dirección nos dice hacia dónde estará acelerando. Entonces pasemos a lo segundo, por otro tipo de clasificación que también se clasifica por su origen. En el caso de su origen, vamos a clasificar primero las cantidades fundamentales. ¿Y qué son las cantidades fundamentales? Nos dice que son aquellas que son tomados como patrón. ¿Como patrón de qué? Vamos a ver. Por ejemplo, tenemos la cantidad, la dimensión, la unidad y el símbolo. Entonces, la primera cantidad que vamos a tener es la longitud. La longitud, su dimensión, estaría representado con la letra L mayúscula. La unidad de la longitud es el metro y el símbolo sería una M minúscula. Entonces tenemos otra cantidad, por ejemplo la masa. Su dimensión estaría definida por una M mayúscula y la unidad estaría en kilogramos. Y el símbolo sería una K y G minúscula. El tiempo, por ejemplo, su dimensión estaría representada por la T mayúscula. Lógicamente su unidad de medida del tiempo es el segundo y se representaría con el símbolo de S minúscula. Tenemos también la intensidad de corriente eléctrica y se representa con una I mayúscula. Y además la unidad de la corriente eléctrica es el amperio y su símbolo es una A mayúscula. La temperatura termodinámica se representa con un símbolo muy parecido al ángulo θ y su unidad es el Kelvin y su símbolo sería la K mayúscula. La cantidad de sustancia. La cantidad de sustancia se representa con la letra o su dimensión es la letra N mayúscula y la unidad es el mol. El símbolo sería la palabra mol. Y por último tenemos la intensidad luminosa que estaría representado por una J mayúscula en cuanto a dimensión y la unidad sería candela y su símbolo se representa con un CD minúsculo. Entonces seguimos la clasificación por su origen y tenemos las cantidades derivadas. Nos dice que las cantidades derivadas son aquellas que se forman a partir de las cantidades fundamentales, las cantidades que acabamos de ver. Por ejemplo, aquí tenemos una tablita, tenemos la cantidad, la dimensión y el símbolo. Algo muy importante a mencionar es que las dimensiones, chicos, siempre se van a representar con estas dos llaves. Cada vez que veamos estas dos llaves, se está refiriendo a las dimensiones. Por ejemplo, la velocidad. La dimensión de la velocidad es la longitud que habíamos dicho que es L multiplicado por la unidad de tiempo elevado a la menos 1. En todo caso, el símbolo estaría representado por metros sobre segundo, ¿no? Algo parecido va a pasar con la aceleración. Su unidad sería L, que es longitud, por el tiempo elevado a la menos 2. Su símbolo es metros sobre segundo al cuadrado. La fuerza sería representado por la masa, la longitud y por el tiempo elevado a la menos 2. Y su unidad o su símbolo estaría representado por el kilogramo por metro por segundo al cuadrado. El trabajo energía vendría a estar representado por la masa, la longitud elevado al cuadrado y el tiempo elevado a la menos 2. Y su unidad o su símbolo sería el kilogramo por metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. La potencia, que sería representado por la masa por longitud elevado al cuadrado por el tiempo elevado a la menos 3 y en unidades sería el kilogramo multiplicado por metros al cuadrado entre segundos al cubo. Y el área, que sería la longitud elevado al cuadrado y en las unidades o en el símbolo sería metro al cuadrado nada más. Luego tenemos el volumen, que estaría representado por la longitud elevado al cubo y su unidad o su símbolo es metro al cubo. La densidad es la masa por la longitud elevado a la menos 3, ¿no? Y su unidad sería kilogramo entre metro al cubo. Si dimensionamos la presión, estaría representado por la masa por la longitud elevado a la menos 1 y por el tiempo elevado a la menos 2. Su unidad sería kilogramos sobre metro por segundo al cuadrado. Y la frecuencia, que estaría representado por el tiempo elevado a la menos 1, su unidad sería 1 entre segundos. Y por último, la velocidad angular, que también sería representado por el tiempo a la menos 1 y su unidad sería 1 sobre segundo, o la inversa de segundos, ¿verdad? Por ejemplo, si me pidieran dimensionar todas estas cantidades, lo primero que tenemos es 10 metros,
Cuando tengamos estas llaves, les había mencionado que son las dimensiones. Si son 10 metros, estamos hablando de longitud. Por lo tanto, hay que representarlo con una L. Tenemos 6 horas aquí. Entonces, su unidad es el tiempo. Por lo tanto, estaría representado con una T. Aquí tenemos 5 metros sobre segundos. Esto ya le pertenece a una cantidad derivada. Y la cantidad derivada, como vemos aquí, la velocidad estaría representada por metros sobre segundos, que también sería longitud por tiempo a la menos 1, ¿no? Y tenemos 10 newton. Y 10 newtons es la representación de la fuerza. Por lo tanto, su dimensión de 10 newtons sería masa por longitud por tiempo a la menos 2. Ahora veamos algunas propiedades. Nos dice, por ejemplo, que la dimensión de todo número o ángulo siempre será el número 1. Esto es muy importante recordar. Cada vez que tengamos la dimensión de un número, solamente un número o un ángulo, por lo tanto su dimensión tendrá que ser 1. Ya no será representado por letras, sino por el número 1. Cuando un número no tiene dimensión, se dice que es adimensional. Por ejemplo, tenemos el número 15, ¿verdad? El número 15 vemos que no tiene dimensión, por lo tanto es adimensional, pero ya sabemos que de todo número su dimensión se le considerará el número 1. Tenemos el seno de 23 grados. Por más que el 23 tenga la unidad de grados, si sacamos la razón trigonométrica nos dará un número, y un número, recordemos que la dimensión de un número siempre será 1. Lo mismo tenemos el logaritmo de 6 en base 7. Al final es un número, y si le sacamos la dimensión, también será 1. Para terminar, estaremos viendo el principio de homogeneidad. ¿Y qué cosa es el principio de homogeneidad? Bueno, dice todos los términos de una ecuación de la física tienen la misma dimensión. Algo muy parecido al concepto que habíamos visto al iniciar el curso. Por ejemplo, tenemos que la velocidad es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Si verificamos las dimensiones, tanto la parte de la izquierda como la parte derecha de la igualdad tienen que tener la misma dimensión. Por eso es que si nosotros sacamos la dimensión de velocidad con la dimensión de la velocidad 0 y la dimensión de la aceleración por tiempo, tienen que tener la misma dimensión. Propiedades. Ya sabemos que si sacamos la dimensión de un número real, siempre será 1. Si sacamos la dimensión de una multiplicación, eso será lo mismo a sacar la dimensión de un elemento y multiplicarlo por la dimensión del otro elemento. Otra de las propiedades, va a suceder lo mismo con la división. Por ejemplo, si obtenemos la dimensión de esta división, es lo mismo a obtener la dimensión del elemento que es el dividendo y dividirlo entre la dimensión del elemento que es el divisor. Y si nosotros multiplicamos a la variable por una constante, en este caso c es la constante, c como tiene la dimensión igual a 1, simplemente será lo mismo a sacar la dimensión de la variable x. Otra propiedad es que cuando tenemos un x elevado al exponente n, al sacarle la dimensión es lo mismo a sacar la dimensión del valor de x y luego elevarlo a la potencia n. Muy bien, con eso estamos finalizando este tema. Espero que te haya gustado y en los siguientes videos estaremos resolviendo ejercicios para reforzar estos conceptos. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.